Bien, ahora vamos a seguir con nuestro siguiente tema importante en lo que hemos estado viendo y tendríamos ahora que ver el clima organizacional, ¿no? Hemos visto la cultura obviamente es lo que marca todo lo que nosotros hemos podido ver, esa es la cultura organizacional, y el clima organizacional, o sea, todo lo que esa personalidad, y el clima organizacional, si lo queremos ver con los temas, es más esa percepción que tenemos de nuestro día a día, ¿no? Por eso es, dentro del concepto tenemos que son percepciones compartidas por los miembros de la organización respecto al trabajo, el ambiente físico en el que se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en el entorno de él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. Entonces, dentro de este clima organizacional, nosotros tenemos todas esas formas, ¿no? El ambiente físico, las relaciones, esa percepción que tengo ante el trabajo, a las diversas regulaciones formales que afectan a dicho, ¿no? Es un cambio temporal en las actitudes de las personas y se puede diferenciar normalmente, digamos, días finales de cierre de mes. Imaginémonos un área de contabilidad, de finanzas, que todos los fines de mes pues están pues estresados, ¿no? Están, pero no es que estén así siempre, ¿no? Normalmente están cuando se cierra el mes o se cierra el año. Imagínense la elaboración de los estados financieros a fin de año, ¿no? Los cierres de facturación, entonces es un poco estresante, pero no es que todo el año estén así, entonces van a tener, son temporales esta parte de clima organizacional. El proceso de reducción de personal, ¿no? Imaginémonos, obviamente no hemos sentido eso ahora de manera conjunta, pero en algunos casos cuando se ha dado o sea, no ha sido una percepción general porque o sea, muchos han recibido este tema de reducción de personal en sus casas, no en el trabajo, ¿no? Pero imagínense que, les comento un poco, ¿no? Hace unos dos años, ya, 3 años, en 2017, la universidad, 2 años, ¿no? En 2018, la universidad cambia de estructura organizacional, de ser una estructura funcional, cambia a ser una estructura departamental, ¿no? Por departamentos. Por eso es que ustedes, digamos, tienen su decano y su director de departamento, ¿no? Y después su director de escuela. Sin embargo, al momento de cambiar, hacer toda esta estructura, cambio de estructura, muchas áreas de la organización de la empresa, más que de la universidad, más que los profesores, la parte administrativa pues estaba tensa, ¿no? Porque no sabía muy bien si este cambio iba a traer una reducción de personal. Entonces todos estaban que hablaban en los pasillos, hablaban al momento del almuerzo, cuando salías y te encontrabas con alguien, conversabas, había ese temor, ¿no? Ese temor de que te puedan retirar, te puedan retirar de la empresa y ya no estés aquí. Entonces había eso, entonces que generó un clima de tensión en la universidad, pero ese clima de tensión que tiene la universidad llegó, ¿no? A las autoridades y obviamente las autoridades preocupadas por ello, lo que dijeron fue, tenemos que salir y, informar que no va a haber nada de esto, ¿no? Con la intención de que las personas no sigamos teniendo ese problema de que por qué estar tensas, cuidándonos, estar con todo esto. Entonces salieron y por áreas grandes, tomaron varias áreas, ¿no? Una persona y explicó el cambio, ¿no? Y ese cambio se explica y se dice, ¿no? Y nos dicen, bueno, no va a haber, van a haber cambios de personal, o sea, algunas personas van a ir a otras áreas porque obviamente va a cambiar de estructura, pero no va a haber una reducción de personal. Cuando se da eso, obviamente todo llegó otra vez al clima normal que se tiene en la universidad, no tenso por otras cosas, pero no sobre todo por ese tema de la reducción de personal. Entonces así se fue creciendo, así pasa en las organizaciones, pero imaginémonos en este momento, no hemos estado en la organización, no hemos podido percibir, porque obviamente cada uno está en su casa y recibiendo este tema de menos horas, menos grupos, entonces uno lo vivió solo o con su familia, ¿no? También el tema de incremento general en los salarios, que obviamente la mayoría de estos incrementos se dan normalmente en marzo, que quizás para este año en muchas organizaciones se pensó hacer, pero
Imaginémonos, vamos a tener ese crecimiento del salario y viene el COVID, ¿no? Viene todo este tema de la pandemia, obviamente las empresas han hecho de que no tengamos esa posibilidad de subir el salario, porque si yo subo el salario, estamos en un momento de crisis, eh, voy a tener, yo mismo me estoy perjudicando, entonces obviamente las demás personas me pueden decir, no me subas el salario, pero manténme en el puesto. Obviamente es mucho mejor que decirte que te quedas sin trabajo. Entonces, eso es normalmente lo que pasa dentro del clima organizacional. Y ustedes pónganse a pensar un poco, ¿no? Cuando ustedes dan exámenes, mm, cuando es el primer día de clases, como lo hubo, como el día, el primer día de clases que sí hubo, porque nosotros iniciamos las clases el 11 de marzo y hubo clases, ¿no? Con un grupo tuve clases, con otro no la tenía el día siguiente, no pude tener con el 3-2, pero con el 3, pero con el 3-3, con el 3-2 sí lo tuve. Y nos pudimos conocer. Pues se dan cuenta, después de la clase, yo por lo menos salí un rato, ver cómo estaba la universidad. Eh, Hasta el año pasado yo trabajaba como administrativo en la universidad, ahora solo estoy como profesor. Y obviamente me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Que siempre pasaba cuando estaba en las oficinas, ¿no? Esa bulla, ¿no? Esa bulla generalizada, tanto de profesores y alumnos, ¿no? Que todos están en ese abrazo, en ese saludo de verse después de tiempo, en ese reclamo en las secretarías porque no saben dónde está su clase, o porque los cambiaron de clase y todo lo demás, ¿no? Pero se da eso, ¿no? Se da eso, tienes ese ambiente organizacional, ese clima organizacional que se da en ese momento, ¿bien? Pero pongámonos a ver, o sea, vayamos ahora a lo que pasó en el mes o cuando pasa el mes de mayo, ¿no? Sus parciales. Uno está, a veces va, yo iba, ¿no? Cuando iba a mi oficina, ¿no? Iba a la oficina, me sentaba y pareciera que no hubiese clases, ¿no? Porque todo callado, no hay bulla. eh, sí, cuando sales y hasta almuerzas, sientes ese clima de presión, de angustia que tienen algunos que se van generando, se queden en la universidad. Pero es silencio, no es un silencio rotundo, es bien difícil, es más, hasta si alguien se ríe, pues todos lo escuchan porque normalmente todos están estudiando. Y ese es un clima que dura, pues obviamente, la semana de exámenes, o la semana de exámenes finales o parciales, y después obviamente regresan al ritmo normal, ¿no? De que se sienta viva la universidad, ¿no? Obviamente es eso. Obviamente los exámenes parecía que no hubiesen alumnos, pero lo más rico de la universidad es eso, de una institución educativa sobre todo, que sentir la presencia de ustedes, de los profesores, que están ahí, ¿no? Que están en ese constante interrelación que se pueda generar entre ambos. Y bien, entonces, eso es el clima, ¿no? Es esa percepción que nosotros tenemos dentro de, o tomando en cuenta algunos criterios como hemos visto, ¿no? La misma organización, el trabajo en sí, el ambiente físico, las relaciones interpersonales, el entorno, los días laborales, ¿no? Los eventos que se puedan tener y generar. ¿Qué influye normalmente en el clima organizacional? Los cambios positivos o negativos, ¿no? Obviamente, un cambio positivo va a generar un clima mejor, un cambio negativo va a traer por ahí algunos resentimientos, alguna ruptura de algún canal de comunicación, se van a generar algunos chismes, entonces todo este tema, estos cambios que se pueden dar son totalmente diferentes el uno al otro, ¿no? Pero afecta. O sea, el cambio, cualquier cambio que se haga en la organización va a afectar, sea para bien o sea para mal, ¿no? Pero el cambio que se da va a afectar. La reestructuración, reducción o capacitación también, ¿no? Cuando, como ya les comentaba un poco en la universidad, como hace unos años, se reestructura la organización, pero no llega a una reducción ni no llega a una capacitación, pero obviamente esta reestructuración hace que te sientas tenso, que se genere esa tensión, si es que nadie por ahí va y dice, como salían las autoridades de la universidad, decirnos, tranquilos, no va a haber reducción, ¿no? Por otro lado, también el tema de la capacitación puede ser generar un clima organizacional bueno, donde
El que se sientan capacitados los profesores, pues hace que te sientas feliz en el día a día, en la organización. Pasa, ¿no? Porque no, se ha dado, la universidad, yo pertenecía a la de capacitación docente y obviamente miraba cómo los profesores o todos los que se capacitaban, ¿no? Estaban felices. Nosotros a veces hasta un terminado año les dábamos un souvenir a la universidad, felices con la capacitación que recibían, porque también a veces la aplicaban, no, a veces no la tenían que aplicar en su día a día como profesores. Entonces era un ambiente bonito, terminaba toda esta capacitación con una jornada y un almuerzo de profesores, y era un ambiente pues agradable dentro de la organización. Ahora yo participo de este lugar, bueno, obviamente en agosto no creo que haya, sí hubo días antes que pase todo esto, porque normalmente es al inicio, una semana antes de su inicio de clases. Eh, ya no participo organizándola, pero sí como obviamente como profesor. Y es muy bonita, ¿no? Es un ambiente muy agradable donde podemos compartir las experiencias que vamos teniendo como profesores. El cambio de los líderes, ¿no? Quizás ahora con el tema de la pandemia van a extender algunos liderazgos dentro de las instituciones. Nuestro rector Germán quisiera seguir siendo rector, sí, pero obviamente la ley te dice que no puedes tener rectores iguales por un determinado tiempo. ¿Quién vendrá a ser nuestro rector próximo? No lo sabemos, pero cuando yo entré a la universidad, el rector era Alonso Quintanilla, después pasó a ser Germán, eh, porque Alonso ocupó el cargo de prorector, ¿no? Entonces, eh, hay esos cambios, ¿no? Hay esos cambios que uno va viendo dentro de los restaurantes. Esos cambios de líderes, perdón, también se genera, ¿no? Un poco de afecta al clima organizacional, póngase nuevamente llevándoles a algo cercano a ustedes, que es el colegio. Si ustedes se ponen a pensar, en algún momento han tenido un cambio de director, ¿no? Sobre todo en los colegios estos, por convenio o colegios parroquiales, donde a los religiosos normalmente se los cambian eh, cada 2 años o 3 años. Entonces hay ese cambio de director y a veces el director hasta el uniforme lo cambia, ¿no? Entonces esos cambios afectan al clima organizacional. O quizás tenías un director que está 1, 2, 3 años y tú no querías que ya esté, cambió otro director, no me importa quién era, pero como lo cambió, me siento feliz con el nuevo director, ¿no? Entonces, también afecta ese cambio que nosotros podemos tener dentro de las empresas. Vamos a pensar, ¿no? Dentro de la selección peruana, ¿no? Esos cambios de los líderes, de mentalidad, de tener a un técnico como lo tenemos, eh, que ayuda a formar más un equipo. Entonces también el tema de tener un buen líder o el tema de cambiar un líder, ¿no? De repente es una persona que está trabajando muy bien y la cambia de un momento a otro, también genera ese cambio en el clima organizacional, ¿no? Otro aspecto que influye mucho en el clima organizacional son los días de pago o problemas con algún empleado. Bueno, los días de pago eh, para los trabajadores, o sea, para el resto, menos el área de pagos, es un día feliz, ¿no? Porque vas a recibir al final del día o al internet del día en tu cuenta bancaria de pago, ¿no? Pero las personas, obviamente, que hacen las planillas están pues 2, 3 días antes cerrando todo este tema y están cansadas ese día. Entonces, ese día de pago, la mayoría de personas están felices, están contentas porque han recibido su pago, ¿no? El clima es mucho más agradable. Y también los problemas con el empleador, ¿no? O sea, un empleado, perdón, cuando tienes el problema con el empleado, alguna de las personas, pasa eso, ¿no? Y pongámonos a ver, como siempre les digo, si lo relacionamos a nuestro día a día en las, eh, como personas, nos damos cuenta de que a veces también estos días de pago, problemas con alguien, más que nada con problemas con alguien, es como cuando tenemos nuestro grupo de amigos y con algunos discutimos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Ya no se genera lo mismo. Ahora es fácil, ¿no? Porque a veces se discute y fácil salgo del grupo de WhatsApp y ya está, punto, lo solucioné el problema, ¿no? Pero antes, obviamente, ¿no? Estábamos con nuestros amigos, conversábamos, no te podías salir, ¿no?
o si te salías era mucho más notorio que ahora, ¿no? Entonces, son esas cosas que normalmente nosotros pasan también en las empresas. No es fácil trabajar si hay una riña entre dos o tres trabajadores. Es bueno solucionarlo porque si seguimos con estas riñas, pues va a haber problemas, ¿no? No me va a ayudar a que nosotros podamos poco a poco entender lo que se va dando. Eh, Más vamos a estar preocupados por cómo toman estas personas alguna decisión, si lo toman a bien o mal, que el bien de toda la organización. Entonces acá tenemos también otro problema. Por otro lado tenemos la competencia, ¿no? Que es importantísimo. Si la competencia cambia, nosotros cambiamos. Y eso también cambia el clima organizacional. Eh, Hablándoles un poco, ¿no? Antes pues solamente existía era la Universidad Católica, la Católica San Pablo y la UNSA, ¿no? Y era la que, ¿no? Pero más se consideraban estas tres universidades, la UNSA, la Católica y la San Pablo. Pero ahora hay alrededor de 12 universidades en Arequipa en las que tú puedes elegir en cuál estar. Entonces, la competencia para, sobre todo la Universidad de San Pablo, pues ha crecido. Y eso también genera que el clima cambie, puede ser una mayor presión para las áreas de admisión y ventas, ¿no? Que van a tener que pensar en cómo atraer más a sus alumnos. Entonces, se genera ese cambio, esa tensión dentro de la organización. Tener la competencia es buena, siempre será bueno tenerlo, porque obviamente nosotros en nuestro día a día vamos a poder verificar y saber cómo se dan eh, o sea, cómo avanza la industria dentro de la empresa, cómo se avanza el sector comercial al cual yo pertenezco, ¿no? Y eso es importante, pero obviamente influye en el clima organizacional, puedo poner tenso, ¿no? Y las alteraciones de las condiciones económicas, ¿no? Y eso obviamente lo hemos visto, ustedes como alumnos, nosotros como profesores, ¿no? Administrativos, quizás lo hemos estado viendo con todo el tema de esta pandemia, ¿no? Cuando se cambian las condiciones económicas, pues reducción de sueldos o reducción de las pensiones, los casos que ustedes tenían, o sea, varias cosas que se puedan dar, no subirle el sueldo a alguien. Bueno, obviamente ahora se puede comprender eso, ¿no? Porque estamos entrando en una recesión, entonces subir un sueldo es pues, complicado, pero pagarle lo justo sí, eso sí se puede hacer, pero también estas alteraciones, ¿no? Imaginémonos sacando la pandemia, tú ves que la institución puede pagarte un aumento, que nunca te lo paga, y haces más cosas, obviamente eso genera un clima negativo dentro de las cosas que tú vas haciendo, o tú te sientas mal y en un momento decidas irte de la institución. Entonces, normalmente pasa eso, se dan este tipo de cosas y hay que estar al pendiente de ello, ¿no? Entonces, todo ello va a influir en el clima organizacional. ¿Qué características tiene el clima? Hace referencia a la situación en que tiene lugar el trabajador de la organización, ¿no? El trabajo en la empresa. O sea, va a ser, y esto sí tenemos que darnos cuenta, por eso un poco que les decía que el clima en estos momentos es difícil de evaluarlo, porque obviamente el clima se da en el lugar donde yo trabajo. Y obviamente ahora todos trabajamos desde nuestras casas, o la mayoría. Entonces, tratar de ver por lo menos un clima en la universidad es mucho más complejo que verlo ahora, ¿no? Por otro lado, tenemos este fuerte impacto sobre el comportamiento de los miembros de la organización. Obviamente es eso, ¿no? Voy a ver ese impacto de cómo ante lo que uno va desarrollando, se va dando, es ese impacto que se va teniendo en relación a los miembros de toda la organización. ¿Afecta el grado de compromiso e identificación? Sí, porque obviamente, como hemos visto, ¿no? Sí, sí, son cosas positivas, bueno, me voy a identificar, me voy a comprometer más, pero si son cosas negativas, voy a dejar ese compromiso, me voy a volver insatisfecho, no me voy a identificar con la organización y lo voy dejando de lado. Por otro lado, también, ¿no? Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la organización. Claro, el clima va a ser afectado por ese comportamiento que se pueda generar. Por eso hemos visto hace un momento que si hay una discusión entre alguno de los miembros, obviamente va a afectar, ¿no? Con ello, nosotros lo que vemos, y al final lo que vamos a poder ver, son esas diferencias teóricas y metódicas, ¿no? Que tenemos entre clima y cultura, ¿no? El clima, acuérdense, esa percepción del individuo, ¿no? Esa percepción que se tiene. En cambio, la cultura
esa sensación compartida de aspectos tangibles que se expresan en el comportamiento. Si queremos ver la personalidad de la empresa y de esa cultura organizacional, y el clima organizacional viene a ser, sobre todo, esa percepción que se tiene. Otra de las cosas que podemos ver, que describe los componentes más influyentes a la cultura organizacional, describe a través de sus percepciones la opinión que se tiene del clima organizacional, interpretación de los comportamientos, conocimiento de las situaciones que afectan a los miembros al sentirse parte de la cultura. Otra de las cosas que también podemos darnos cuenta es que una cambia y otra no. Ahí viene el problema, ¿no? El clima puede cambiar de la noche de un día para otro, como hemos visto, ¿no? O sea, termina la semana de sus exámenes, al día siguiente ustedes están felices, contentos y sin tensiones, ¿no? Y eso cambió de la noche a la mañana. Sin embargo, la cultura va a tomar un proceso. No significa que no va a cambiar, también puede cambiar, pero es un proceso largo que nosotros necesitamos tener. Por otro lado, nosotros tenemos también que la cultura organizacional la puedo ver dentro y fuera de la organización, ¿no? Nosotros vemos una cultura dentro y fuera, pero nosotros no vemos un clima organizacional fuera. Normalmente se da porque esa percepción de cómo se da en el día a día. Entonces, no voy a saber ahora cómo es ese clima organizacional. Y entonces ¿y de dónde nace? Otra de las cosas que también a veces yo les pongo como algunos diferencias que se pueden generar, ¿dónde nace? La cultura nace, como hemos visto, ¿no? En la filosofía del fundador, en el fundador, si lo podemos ver así, nace la cultura organizacional. Y el clima nace de los trabajadores, ¿no? Si no hay gente trabajando, no hay clima organizacional. Si hay gente trabajando, va a haber un clima organizacional, porque es esa percepción que se va teniendo de cada uno de los personajes dentro de la cultura y el clima organizacional. Eh, y algo que tenemos que ver ahora, con ello acabamos estos dos grandes temas, ¿no? El clima y la cultura. No es lo mismo. Y a veces pasa eso también, a veces pensamos que el clima y la cultura son lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Ni el clima ni la cultura son iguales, o sea, son dos temas totalmente diferentes que están correlacionados, sí, pero ahí también tengamos en cuenta eso, a veces nos preguntan, ¿dicen, ¿el clima y la cultura es lo mismo? Sí, sí es lo mismo, no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes, pero que se relacionan de sobremanera, sí, o sea, tiene una relación muy directa, muy intensa entre ambos. Bien, y ahora, ¿no? Un poco para ver un iceberg corporativo, ¿no? Vemos cómo hay actividades que son visibles, el tamaño, el modelo de la gestión, la organización física, el liderazgo, la actividad, pero hay cosas que no vemos, cómo se trabaja en equipo, los usos tecnológicos, la organización interna, los valores, las creencias, las personas, ¿no? Los conocimientos, casi no lo vemos entre las empresas, pero sí vemos un modelo de gestión, el tamaño, el mercado, el liderazgo. Y todas las diferencias que hace diferente, perdón, a la empresa. Entonces, todo esto hace diferente a la empresa eh, y algunas son visibles y otras no, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pasar a un tema importante también, que es la responsabilidad social empresarial. Ustedes, como hemos visto, ya ustedes la conocen, han visto, ¿no? Que la IRC, inclusive se tiene así, es una filosofía empresarial introducida por Howard Woven. Entonces, normalmente, ¿qué nos dice? ¿No? Que se fundamenta en el compromiso que las empresas deben establecer con el entorno que les ha permitido su desarrollo, ¿no? Ese compromiso con ese entorno en el cual nosotros nos vamos a ir desarrollando, que trae mayor beneficio a toda la sociedad y colabora para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Nos ayuda a mejorar esa calidad de vida que va teniendo la gente. Para Caravero nos dice que se entiende la responsabilidad social como una de las formas más efectivas de asumir la dirección estratégica de la empresa. Lo que se busca mediante esta es buscar un mayor compromiso, una identificación con los trabajadores con la empresa. Entonces es parte de una de la mejor forma de asumir esta dirección estratégica, ¿no? Y aquí tenemos algunos de sus valores. Tenemos valores generales, sustantivos y operacionales. Los valores generales son aplicables en toda circunstancia, ¿no? Entonces, ante cualquier circunstancia, dentro de la responsabilidad social empresarial, lo aplico en todo momento, ¿no? Voy a aplicar este valor. Seríamos, por así decir, nosotros somos responsables con el precio. En cualquier circunstancia, nosotros vamos a tomar y considerar el tema del precio.
Sustantivos aplicables solo a los resultados por los que las organizaciones responsables. En el tema de los precios, puede ser que la empresa no sea responsable por algunos cambios que se puedan dar dentro de la organización. Entonces, el precio es de manera general, pero los sustantivos ya sí que puede generar de repente la contaminación, ¿no? La organización tiene esta eh, eh, es una minera, entonces como minera, pues es responsable que los resultados que voy a tener de mi día a día del trabajo, voy a contaminar. Entonces yo me hago responsable por esta contaminación que está produciendo la empresa, ¿no? Y los operacionales aplicables a la naturaleza y calidad de los procesos e implementación de principios sustantivos, o sea, cómo yo voy a aplicar desde el operativo, cómo puedo ser responsable, qué maquinaria puedo usar, qué procesos puedo hacer con la intención de que si voy a contaminar, pues lo contamine en menor medida. Pues aquí tenemos esos valores. Los stakeholders, que ustedes lo han visto también en fundamentos de administración, ustedes han podido ver que tenemos los proveedores, colaboradores, accionistas, clientes, gobierno, comunidad, medio ambiente, tenemos todos ellos. Y ellos son los que normalmente nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que ser responsables, ese ganar, ese más, ese win-win que tiene que haber entre las empresas, ¿no? Con el medio ambiente, con la comunidad, con el gobierno, con los accionistas, que lo tenemos que ver en nuestro día a día. Por otro lado, tenemos esta pirámide, que es la pirámide de Carroll, ¿no? Pero antes de pasar aquí, recordemos un poco eso, ¿no? Que tenemos que para ello, en relación a nuestros stakeholders, nosotros tenemos que analizarlos, tenemos que saber quiénes son, tenemos que conocer poco a poco estos accionistas, el medio ambiente, la comunidad, el gobierno. Tenemos que saber cómo será. Entonces, es por eso la importancia de los stakeholders dentro de lo que vamos viendo y vamos viendo. Y después tenemos esta pirámide, la pirámide de Carroll. Les voy a, quizás esto es una pregunta que normalmente viene en los finales, en relación a la meta también, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, acuérdense un poco los tipos de motivación, la pirámide de Maslow, y que iba de lo menor a lo mayor, es de la misma manera, ¿no? Nosotros vamos cumpliendo responsabilidades, pero en algún momento, cuando cumplimos todas las ciertas responsabilidades, podemos decir que somos socialmente responsables en un cargo, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Lo primero que tenemos que ser responsables con la parte económica, ¿no? Generar recursos para retribuir a los accionistas, para los trabajadores, entonces, como lo que les decía, desde fundamentos de administración les dijeron, ¿no? Lo más importante de las empresas es ganar dinero, lucrar. Bueno, sí, eso es lo más importante, pero hay cosas también importantes que acompañan a este proceso. Si te quedaste solo con ello, pues estás cumpliendo, mira, la base, obviamente, porque si no hay la economía, pues vamos a pensar ahora en la parte, en la pandemia, ¿no? Gracias a Dios, aunque hay decisiones erradas, aunque tenemos algunos inconvenientes, tenemos problemas, pero nuestra base económica, nuestro Ministerio de Economía, pues nuestra solidez económica que tenemos ahora, pues ha hecho inclusive que el Fondo Monetario Internacional nos haya aprobado sin necesidad, inclusive que nosotros le pidamos ese préstamo, pues tenemos una línea de crédito, si lo podemos ver así, de 11.000 millones de dólares, por lo bien que se ha llevado la economía en estos últimos años en el Perú. Entonces, ante esa situación nos podemos dar cuenta que las cosas están yendo bien. Entonces, hay una solidez, la base es lo económico, ¿no? Pero vamos una más, la responsabilidad legal, no cumplir con la ley, estar de acuerdo con las leyes que tenemos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que si optamos por horas extras, hay que pagarlas, que nuestro personal esté formalizado, que paguemos nuestros impuestos a la renta, que tengamos, que recargamos el impuesto a la renta de nuestros trabajadores con la finalidad de que no haya después problemas de evasión de estos impuestos. O sea, hay varias cosas que se pueden tener dentro, obviamente, de lo legal. Después viene lo ético, ¿no? El tema de ser éticos ante cualquier circunstancia. Y el ser ético, obviamente, es actuar entre lo que es correcto, ¿no? Vamos a tener que elegir entre el bien y el mal, pero obviamente es lo correcto. Y por otro, la responsabilidad filantrópica, que es un buen ciudadano corporativo. Ya a finalizar eso, pues
todo este proceso, quiero ser un buen ciudadano corporativo. Entonces son esas responsabilidades filantrópicas que nosotros vamos teniendo en nuestro día a día. Entonces tenemos estos cuatro tipos de responsabilidades que vamos a cumplir o que se tienen que cumplir para ser constante, o sea, permanentemente, no ser permanentemente eh, responsable con la sociedad, ¿no? Y como empresa somos responsables. Mm, ahí por ahí puede quedar una pregunta para que ustedes puedan ver, la pueden analizar, la podemos compartir quizás en el Meet o en el foro. Eh, único, ¿no? La empresa donde trabaja Alex Robo. Alex, si lo queremos ver así, dirigiéndonos específicamente a Alex, ustedes ya deben estar en seguir con la lectura del capítulo 20 al 30 y justo esta respuesta está entre los últimos capítulos, o sea, entre el 28, 29, 26, 27, 28, 29 de la meta y lo que yo les propondría acá es decir eso, ¿no? Alex es completamente, completamente socialmente responsable completamente. Entonces vamos a darnos cuenta aquí qué es y qué no es, ¿no? Entonces por ahí de repente eso puede ser en el conversatorio o en el Meet que podemos tener, lo vamos a responder. Y bien, acá tenemos, ya para acabar con ello, es que lo positivo de tener una responsabilidad social empresarial es que la innovación es constante, ¿no? La responsabilidad social exige a la empresa estar continuamente innovando y renovándose. O sea, ahora más que nunca, ¿no? Tenemos que ver esa posibilidad de que, obviamente, sin dejar nuestra cultura organizacional, sin cambiar muchas cosas que tenemos dentro de las empresas, tenemos que estar dentro de esta parte de innovándonos y renovándonos en nuestro día a día. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, la responsabilidad social empresarial enfrenta la tensión de las fuerzas que buscan debilitarlo con las fuerzas que buscan sostenibilidad para generar energía y cohesión. O sea, hay fuerzas que por ahí buscan que esto no funcione, pero la idea es ver que socialmente somos responsables alrededor de todo esto, ¿no? Y que vamos generando nuestro día a día mucho más. Y por último, ¿no? Por último, nosotros tenemos que es muy probable que, lo negativo, es que es muy probable que los directivos no comprendan y no estén preparados para desarrollar conscientemente temas de responsabilidad social en sus empresas. A veces pasa eso, ¿no? En una empresa y los propios directivos son los que no saben ni siquiera para qué es necesaria la responsabilidad social empresarial. Entonces, como ni siquiera ellos mismos lo saben, ¿cómo voy a hacer que esto sea algo generalizado en la empresa? Entonces, por eso a veces no lo quieren hacer. No necesariamente porque les parece que esté mal, sino porque no lo comprenden. Y como no lo comprenden, dicen que no quiero saber nada de esto y simplemente no saben nada de ello. Y por otro lado, la base ética sobre la cual se ha armado nuestra sociedad es una dificultad más grande que la atmósfera de desconfianza entre la empresa y los stakeholders. No sé, eh, tenemos una base ética no tan buena. Esperemos que después de esta pandemia, pues muchas de estas cosas cambien y podamos confiar más en nuestros directivos, en nuestras empresas, en nuestro día a día, que ante cualquier decisión que se puedan tomar, confiemos que están tomando en relación a situaciones pues, reales y positivas, no ante otro tipo de relación. Entonces, con ello, nos damos cuenta que por eso a veces las empresas no son socialmente responsables, porque saben que buscar no estar preparados, el saber que por ahí o los directivos no lo conocen, o esa base ética lamentable que tenemos, pues no ayuda en el funcionamiento de nuestro día. Bien, con ello nosotros hemos terminado estos primeros temas. Los siguientes vamos a ver ese cambio en las organizaciones, ¿no? El estrés, el trabajo de equipo, y poco a poco vamos a ir avanzando en este descubrimiento de esta cuarta unidad que es el ambiente donde nos desarrollamos, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Esos son los temas más importantes, pero obviamente los demás también, y que estos temas van alimentando tanto cambios de organización, de funciones sociales, estrés, trabajo en equipo, va alimentando la cultura y el clima de organización. ¿No? Eso es lo que estamos viendo, eso es lo más importante y eso es lo que nosotros podemos hacer. Bien, con todo ello,
Me despido y nos vemos en la próxima.